Muy bienvenidos amigos a un capítulo más de Conectados. Estoy aquí junto a mi querido amigo Felipe Caravantes para traerles información muy importante como siempre lo hacemos en estos capítulos de Conectados. Hoy día es el capítulo número 80 y traemos una información muy importante para cada uno de ustedes. Este capítulo se denomina La trampa de callar el dolor y hay mucha información muy importante. Yo sé que este capítulo va a ser de mucha importancia para cada uno de ustedes y para las personas que también ustedes conocen. Por lo tanto, desde ahora ya les pedimos que compartan estos episodios para que muchas personas lo puedan ver, para que lleguemos a muchas personas y por supuesto nos dejan sus comentarios porque nos encanta saber de ustedes. Quiero presentar como siempre a mi querido amigo Felipe Caravantes, quien es orientador y formador para el bienestar personal. Felipe tiene su página web que es www.felipecaravantes.com y también lo puede buscar en las redes sociales con su nombre. Y Felipe está comenzando en estos momentos un ciclo nuevo de talleres, por lo tanto, le voy a dar el pase a Felipe para que nos cuente acerca de eso y ustedes puedan recibir toda esa información maravillosa. Cuéntanos, Felipe. Hola amigo, muchas gracias. Bueno, mira, el martes 3 de diciembre comienza un nuevo ciclo de talleres, donde justamente en este ciclo de talleres se entrega una valiosa información, una para elevar nuestra conciencia y otra para que las personas puedan desarrollar su máximo potencial. Siempre he dicho que los números son los mensajeros, son los coaches, por lo tanto se les invita a la gente a que pueda conocer cuáles son sus números y cuál es la información que les da. Ellos siempre tienen mucha sabiduría y hay que tener claro lo siguiente: si se quieren transformar, primero se tienen que conocer. Por Eso, amigo, supuesto muchas que sí. gracias. Excelente, Felipe. Y por supuesto que sí, yo estoy muy de acuerdo con eso. Hay que conocerse para poder transformarse, como dice Felipe. Así que ya lo sabes, querido amigo, si quieres saber más información acerca de los cursos que Felipe está entregando y de las sesiones maravillosas personalizadas que hace Felipe, lo puede hacer en su página web www.felipecaravantes.com, en su Instagram como @caravantes.felipe, en el TikTok y en el YouTube también lo puede buscar con su nombre. Ya lo sabe, queridos amigos, ahí está toda la información para que contacte al maestro Felipe. Yo también me quiero presentar, soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, especialista en regresión a vidas pasadas, hipnosis clínica y tarot terapéutico evolutivo. Me puede contactar a través de mi página web www.juanpabloloaiza.com, en mi celular más 569-620-81884 y en mis redes sociales YouTube, Instagram y TikTok me puede encontrar como JP Loaiza O. Muy bien, queridos amigos, entonces estamos listos para poder comenzar en este capítulo número 80, La trampa de callar el dolor. Felipe, cuéntanos entonces acerca de toda esta información maravillosa. Oye, amigo, como siempre con Juan Pablo hacemos un programa antes donde dijimos un Sí. montón de cosas, porque siempre como partimos el programa, quiero decirlo igual, es muy entretenido estas conversaciones que tenemos, porque bueno, toda esta situación, vamos a llamarlo así, comienza, como te contaba, amigo, de una cosa que estuve mirando en internet, donde una terapeuta explica que mucha gente, eh, cuando va a la terapia, no quiere hablar de lo que le duele, Ujú. no quiere decir lo que le pasa, no quiere volver un poco a sentir eso. Y ahí, amigo, entonces aparece, por decirlo así, mira, si voy a tomar terapia o voy a revisarme algo o alguna cosa, la persona dice, es que no quiero hablar de eso. Y cuando la persona dice, no quiero hablar de eso, cayó en la trampa. Exactamente. ¿Cuál es la trampa? Que ahí está el tema. Y aquí lo voy a explicar un poco, lo voy a explicar desde distintas maneras con Juan Pablo. Yo lo voy a desde los números, desde el tema de las enfermedades que puede tener, y Juan Pablo desde la experiencia que tiene, porque Juan Pablo se dedica a hacer terapia. ¿Cuál es el tema? Eh, Ella cuenta en el fondo que mucha gente que va al psicólogo o va donde un terapeuta o una persona que trabaja las emociones y todo eso, eh, dice, mira, yo no quiero hablar sobre este tema porque yo cuando hablo de este tema yo me empiezo a sentir mal y Ujú. empiezo a sentir ansiedad y me angustio. Entonces, no tengo ganas de hablar de eso. Entonces, le preguntan, digamos, ella explicaba que le preguntan, bueno, ¿por qué tengo que hablar de eso? Y aquí está el gran tema.
que el gran tema es que si tú quieres sacar el dolor, porque es lo que tú quieres hacer en el fondo para sentirte mejor, hay que abrirlo. Entonces, si yo no abro esto, ¿cómo voy a sacar el dolor? Ahora, si yo guardo esto y lo cierro porque no quiero tocar el tema, como dice mucha gente, no quiero hablar de esto, ¿qué es lo que va a pasar, amigo? Esto se va a acumular. Ujú. Y si se acumula, esto va a crecer. Por lo tanto, lo que usted venía a hacer, en el fondo, que quería, vamos a llamarlo así, sentirse mejor, mejorarse, sanarse, usted, al no querer hablar, lo único que hace en el fondo es no sanarlo y segundo, acumular más. Y esto lo hemos conversado, amigo, ¿te acuerdas? En estos tiempos que estamos hablando, lo hemos dicho varias veces, pero vuelvo a repetirlo. En los 3 años que vienen, debido a este incremento de la energía que hay en el planeta, y fíjate que se ha estudiado mucho, amigo, en este momento varios psicólogos y médicos dicen que hay una cantidad de personas con muchos trastornos a nivel emocional y mental. Sí, Entonces, muchísimo. imagínate tu amigo, ¿cierto? Si tienen todos estos trastornos que son emocionales y mentales y no quieren abrir para sanar, ¿qué van a hacer? Van a acumular, acumular. Entonces, cuando acumulen en el fondo, ¿qué es lo que va a pasar, amigo? Algo muy peligroso. Primera cosa, cuando tú acumulas, amigo, eso se va a ir al cuerpo. Porque indudablemente hemos conversado acá, no necesariamente todo el tiempo, pero hemos dicho el tema de la biodescodificación. Es Así decir, es. dime que te duele y veamos cuál es el conflicto emocional que tú Que tienes. tú tienes. Entonces, Exacto. ¿qué pasa? Tengo conflictos emocionales y se van a presentar en mi cuerpo. Imagínate, entonces, no quiero hablar de eso, cae en la trampa. Segundo, si yo sigo acumulando, esto se me va a instaurar en mi cuerpo. Luego, Ujú. ahora pasó a un nivel más complejo del que tenía, porque a lo mejor cuando venía era un malestar que yo tenía. Ahora lo estoy llevando al cuerpo. Y entonces, amigo, además de llevarlo al cuerpo, eso sigue teniendo repercusiones emocionales en la persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo algún dolor o tengo alguna situación, para yo poder trabajar sobre eso, yo tengo que ponerle palabras. Ujú. Porque imagínate, si yo no digo lo que me pasa, mira, ¿cómo? A ver, ¿qué es lo que te pasó? ¿Qué sientes? ¿Qué dirías tú? Cuando yo digo qué dirías tú le pones palabra, es decir, lo etiquetas y lo podemos manejar y podemos conversar con eso que lo identificaste. Pero si la persona no se abre, es decir, no quiero hablar de eso o no tengo ganas de hablar de eso, piensa tú en todo el tema, empezando para mí está perdiendo tiempo y está perdiendo, digamos, dinero, porque También. va el tema, quiere que el terapeuta, vamos a llamarlo así, le adivine, le saque las cosas, y él no está cooperando. Entonces aquí, ¿cuál es el tema, digamos, puntual, digamos? Que la persona tiene que entender que si va a hacer un trabajo, va a tener que sentir ciertas cosas, va a tener que abrir ciertas cosas, ciertas heridas que tiene para sacar toda la pus que tiene, Ujú. ya, para que no siga acumulando, porque esto se va a pasar al cuerpo y se puede pasar a una situación mucho más complicada, como le pasan muchas cosas, amigos, que puede pasar a una depresión Totalmente, o sí. puede pasar a una situación donde a veces, y se ha explicado, según las cosas que tenga, la persona puede terminar con ataques de pánico, puede terminar con un infarto, porque uno nunca sabe en el fondo cuáles son las repercusiones que va a tener. Con enfermedades terminales también pasa mucho. Con con enfermedades terminales también. Sí. Y entonces, ¿qué pasa, amigo? Aquí nosotros estábamos jugando con varios nombres y uno de ellos era más es menos. ¿Y qué significa hablar para sanar? Es decir, mientras más hablo, menos sufro porque le doy el paso al terapeuta que me puede ayudar a Ujú. identificar y acompañarme en el proceso. ¿Qué te parece, amigo? Esa es mi parte. ¿Qué me dices tú, amigo? Yo encuentro que el punto de vista que estamos tratando aquí es muy importante y relevante para las terapias. Y de hecho, como Felipe lo dice, yo me dedico efectivamente a sanar traumas y dolores profundos que muchas veces las personas no quieren volver a mirar. Y bajo ese aspecto, yo tengo un proceso, Felipe, donde las personas deben escribir un formulario, que es un formulario bastante largo, para poder empezar recién en el proceso. Yo a las personas les pido llenar este formulario, yo estudio el formulario para saber si es que efectivamente la persona está habilitada o no para poder tomar estas sesiones. Y eso corresponde a varias cosas, por ejemplo, que sea capaz de decir su problema,
que tenga la capacidad efectivamente de poder hablar de eso y que sus metas sean alcanzables. Porque si una persona, por ejemplo, me dice, no, yo no quiero volver a sufrir nunca más en mi vida, yo no puedo tratar a una persona así porque no es algo que yo pueda efectivamente garantizar que no vaya a sufrir el resto de su vida. Sí Claro, podemos trabajar en que el sufrimiento se reduce demasiado porque uno lo entiende y aprende a manejar mucho más, pero una persona siempre va a seguir sufriendo, por algo estamos en este plano, donde venimos a vivir las emociones y todas las emociones. Pero una de las cosas que me ha pasado varias veces, Felipe, es que me he encontrado con personas efectivamente que no quieren volver a sufrir o que no quieren volver a reconocer, en este caso, el trauma o incluso hablar claramente de la persona que produce este trauma. Me ha pasado con personas que, por ejemplo, me dicen, no, es que mi papá, pucha, es que es lo que le pasó en su vida, y lo justifican. Entonces yo le digo, no me puedes justificar a quien te produjo el dolor, porque si tú no eres capaz de ver claramente la herida que tú tienes, no se puede sanar. El trauma y las heridas, Felipe, se encapsulan. La persona generalmente termina encapsulando un trauma para poder seguir viviendo una vida lo más normal posible, ¿ya? claro. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vivimos una experiencia que es traumática, la persona o la sana o por el otro lado la encapsula y la deja guardada. Claro. Cuando la En encapsula y la una deja bodega. guardada es lo que estamos hablando nosotros. Entonces no habla de ese trauma. Cada vez que se Claro. recuerda de ese trauma siente dolor. Cada vez que se recuerda de esa situación se pone a llorar. Cada vez que tiene una situación similar vuelve a vivir ese trauma. Eso quiere decir que el trauma no está sanado. Pero nosotros no Exactamente. somos, no es posible, por así decirlo, a través de la terapia, simplemente ir a mirar y decir, ah, mira, ahí está, agarrémoslo y saquémoslo, listo, se fue. Ahora sí te debo decir, Felipe, que hay, y aquí está otra patita de lo que habíamos conversado antes, hay terapeutas que sí intentan hacer eso, que sí intentan Claro. sanar a las personas sin que revivan el trauma. Ahora, desde mi punto de Buen vista, punto. Felipe, y en lo que Ya. nosotros hablábamos un poco, hay dos fuentes, dos corrientes, digámoslo así, de terapeutas, por lo menos lo que yo hago de las terapias de regresión, de hipnosis y regresión. Una de esas fuentes es llevar a la persona efectivamente a que viva el trauma. Y llevarlo profundamente a que viva el trauma, literalmente como si lo estuviera viviendo nuevamente. Esa es Sí. una de las corrientes. Y lo que esas personas dicen es que efectivamente la persona para poder liberarse de ese trauma necesita volver a vivirlo. Pero necesita volver a vivirlo desde otro punto de vista, con las herramientas terapéuticas correctas, con una persona que efectivamente te guíe a través de esa experiencia para que tú efectivamente lo puedas liberar como deberías haberlo liberado la primera vez. Por el otro lado está la otra corriente que dicen, ahí está el trauma, tomémoslo, hagámoslo, no sé, una bolita de papel y lancémoslo. ¡Jum! Se fue el trauma. Yo no estoy de acuerdo con ninguna de esas dos formas en particular. Ya. Y ahí es donde yo me voy a tratar de hacer una forma mía propia, que me imagino que muchos otros la deben hacer también, pero yo lo que hago es una mezcla de las dos. La persona necesita volver a vivir el trauma, pero ¿por qué la necesita volver a vivir? Porque mientras el trauma está encapsulado, si nosotros no lo abrimos, no podemos efectivamente entender cuáles fueron las emociones que vivió, cuáles fueron los aprendizajes que viene a trabajar. Porque las personas Claro. no vienen a vivir estos traumas, Felipe, en esta vida simplemente porque le tocó. Hay una gran lección de atrás. De hecho, lo más probable es que cuando eligió su camino de vida, eligió esos traumas que venía a vivir. Por karmas en vidas pasadas, por situaciones que viene a aprender, por lecciones de vida, lo que sea. Pero esa persona cuando trata de agarrar ese trauma y simplemente lanzarlo afuera y olvidarse del trauma, está perdiendo la gran oportunidad que tiene de poder entenderlo, aprenderlo y evolucionar. Entonces, cuando nosotros simplemente vamos, tomamos el trauma y lo sacamos, claro, quizás la persona se siente un poco mejor, pero no tomó el aprendizaje que debía tomar, por ende, lo más probable es que en una vida siguiente va a tener que volver a vivir el mismo trauma. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir haciendo lo que es la armonía entre estas dos cosas. Entonces, ¿qué es lo que hago yo generalmente, Felipe? Si una persona no quiere ver el trauma,
Si una persona no Ya, quiere ver la persona que lo traumatizó, ya sea papá, mamá, amigo, vecino, esposo, hijo, lo que sea, yo a esa persona le digo, lo siento mucho, pero mientras tú no seas capaz de enfrentarte a tu trauma, yo no puedo hacer nada. No se claro, ahí puede. está el tema. Claro. Oye, déjame decirte algo. Entonces, en el fondo, una de las cosas importantes que a veces yo creo que es bueno dejarlo claro es el tema de la responsabilidad que tiene la persona en su sanación. Totalmente. Totalmente. Porque yo creo que, cierto amigo, creo que pasa la responsabilidad mucho al terapeuta, aunque yo creo que el terapeuta acompaña, utiliza metodologías para que juntos vayan en esta sanación. Ujú, totalmente. De hecho, en ese sentido hay personas, por ejemplo, que llegan a la terapia de hipnosis y de regresión pensando que la forma de trabajar es que ellos se van a dormir y no Sí. se van a dar cuenta de lo que nosotros trabajamos hasta el momento que yo los vuelva a despertar y van a decir, ah, ¿nos fue bien? ¿Qué trabajamos hoy día? Y no es así. Claro, Por eso, esa es una claro. hipnosis más clásica para nuestros amigos que nos están escuchando. La hipnosis clásica es una hipnosis donde la persona puede entrar en un sueño muy profundo, donde tiende a perder un poco la conciencia de lo que está viviendo y el terapeuta reprograma a través de palabras. Entonces yo, por ejemplo, si la persona necesita ser más empoderada, yo le puedo decir, te miras al espejo y te ves con una forma fuerte, una fortaleza que nunca habías visto antes, una energía que tienes tú que la llevas a todas partes. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Reprogramando a la persona con estas palabras, utilizando PNL, utilizando diferentes técnicas para que la persona se sienta mejor con ella misma. Pero la persona no me está dando nada de vuelta. Entonces yo no tengo idea si la persona realmente lo está tomando o no, porque puede ser que yo le diga, te mira al espejo y ella ande dando vuelta en un bosque. Entonces ahí se generan quiebres que hay que Claro, tratar de evitar, por supuesto. Entonces yo trabajo con la hipnosis clínica, que es diferente a la hipnosis clásica, que en este caso la hipnosis clínica es una conversación. La persona tiene que estar conversando conmigo. Entonces yo le digo a la perfecto. persona, vamos a ese momento, por ejemplo, el último momento donde te sentiste de esta manera. Vuélvelo a vivir. Me habías comentado, porque yo antes le pregunto, cuéntame ese Claro, momento. No, en ese momento, no sé, pues estaba en la casa de mi mamá, pasó esto otro. Perfecto. Entonces, cuando nosotros entramos en hipnosis, yo le digo, vamos a ese momento. Recuerda este momento. Estaba en la casa de tu mamá. Dime cómo te sientes. Y cuando yo digo, dime cómo te sientes, conectamos con el dolor, con la energía, con la emoción, y de claro, ahí claro, saltamos al origen del trauma. Pero claramente la persona muchas veces quiere saltarse esa parte. Y eso no es posible claro. porque los terapeutas, o sea, por lo menos yo, y quien quiera que les vaya a decir, amigos, que los va a sanar, le está mintiendo. Aquí no hay Claro. Jesús, aquí no hay Buda, aquí no hay ningún, ¿cómo se llama? Persona que esté a cargo de la sanación de los otros. Todos estamos a cargo de nuestra propia sanación. Porque una de las cosas, Felipe, que hay que tener en cuenta es que nadie te puso esa emoción adentro. Claro, eso es un tema que yo quería conversar también, un poco desde el tema de lo que tú estás hablando, desde lo que yo trabajo, que es el tema de la personalidad, donde nosotros hemos dicho que la personalidad es lo que tú piensas, sientes y cómo tú actúas. Entonces, lo que tú estás planteando en el fondo, y por eso yo le llevaba al tema de la responsabilidad, amigo, que es mi responsabilidad, vamos a llamarlo así, lo que yo siento. Pero lo que yo siento siempre tiene que ver con lo que yo pienso. Y eso, amigo, lo voy generando yo. Y eso lo voy Totalmente. generando a través de una personalidad. Por eso, cuando yo hago el ciclo de talleres, yo a la gente le voy mostrando en el fondo, que es lo que hablamos cuando estamos conversando sobre esto, le voy diciendo a la persona, lo que va a hacer cuando usted empiece a conocerse, que es uno de los grandes temas, tengo que conocerme, este conocimiento personal lo va a llevar a usted a conocer su personalidad, pero también debe tener claro que usted a través de conocerse va a ir conociendo el tipo de pensamiento que usted tiene y ese tipo de pensamiento, amigo, le va a generar a usted emociones y eso le va a generar un sentimiento. Ahora, Ujú. según lo que usted esté pensando bajo sus facetas de la personalidad que usted a veces no conoce, usted va a ir generando un sentir. Ahora, ese sentir, como tú dices, amigo, tiene que ver muchas veces cómo yo me voy a enfrentar a la vida frente a las situaciones, cómo me las voy a tomar, y amigo, y ahí va a venir otro tema. ¿Cómo reacciono frente a la situación también va a ser que yo genere un trauma o no? Porque también puedo tener ciertos programas o ciertas formas que yo tengo que hace que muchas veces yo tengo resultados, amigos, pero como que
no estoy viendo que al final, por mi forma de pensar, yo llegué a esta situación, porque también puedo pensar que la vida, no sé, vamos a llamarlo así, es una, ¿cómo sería? Es mala suerte, pero también se debe a que los resultados que tengo en mi vida se deben a las formas de pensamiento que yo tengo, y eso se debe a mi personalidad, la cual yo no conozco. Sí. Y ese pensamiento genera emociones. Entonces, uno de los temas que yo quería tocar acá, amigo, era mostrar justamente dos cosas. Una, cuáles son los temas cuando nosotros reprimimos las emociones y los temas que me pueden traer. Y segundo, amigo, cuál es, vamos a llamarlo así, la personalidad. Cuando la gente la va estudiando conmigo en los talleres, se va dando cuenta que esta personalidad viene construida de distintas partes y entonces van a haber partes, amigo, que tienen gran dificultad para expresar los sentimientos. Ay, sí. Y eso que estamos hablando, amigo, va a acumular. Entonces, acumula. Entonces, imagínate. Y además, otra cosa que también decimos, cuando nosotros estamos en el ciclo de talleres, vamos explicando, especialmente desde la tántrica, que existe un plan, como tú dijiste muy bien. Y ese plan Sí. de vida trae ciertas cosas. O sea, desde el punto de vista de los números, existe un orden, existe, digamos, un propósito, y dentro de esos propósitos, amigos, indudablemente viene el placer, pero también viene el dolor. Ahora, ese dolor, amigo, nos va a ayudar ¿a qué? A que nosotros podamos avanzar, porque hay que dejarlo claro. La adversidad, si ustedes lo miran y lo analizan, es la que nos hace crecer. Entonces, ¿qué sucede, amigo? Van a haber situaciones con la infancia, situaciones que pueden ser, como tú dices bien, que no manejo bien el trauma, pero yo cuando atravieso el trauma, vamos a llamarlo así, sintiendo, mi vida va cambiando de color. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, ¿por qué estamos explicando esto? Claro, ¿por qué? Porque muchas veces, como tú dijiste, mucha gente no va a querer abrir, va a acumular. Nosotros tenemos que tener claro, si tenemos una conciencia más amplia, nosotros vamos contagiando a la gente las emociones que tenemos. Entonces, si nosotros también tomamos responsabilidad de nosotros irnos sanando, de invertir en nosotros, porque hay mucha gente que me dice, oye, yo quiero salvar el mundo. Yo le digo, ya, comienza por ti. ¿Y por qué? Porque tú contagias. Tú contagias Totalmente. al mundo. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que sales a contagiar? ¿Tu buena onda, o tu rabia, o tu resentimiento, o tu esperanza, o tu alegría? Pero eso depende de ti. Entonces, cuando la gente quiere hacer algún cambio en el mundo, siempre ese cambio, amigo, comienza por ti. Entonces, ¿qué te parece, amigo, conversar un poco de estos temas de qué Sí. pasa cuando reprimimos las emociones, y este tema que podemos ver a través de los números, que este tema de que hay ciertas partes de nuestra personalidad, cuando analizamos los números, que tienen dificultad para expresar los sentimientos? Que yo creo que Totalmente, tú también hagámoslo. lo debes, tú también lo debes como analizar seguro, porque tú también estás viendo números en la consulta. Sí, de hecho hay un Entonces, número que ¿cierto, siempre amigo? me genera problema en ese sentido. Yo creo que tú ¿Cuál lo es? vas a decir. Ah, ya, El ok. número 7. Mm, gran tema. Bueno, y vamos a comenzar con eso. Bueno, conversemos un poco para la gente tenga claro este tema. Bueno, cuando yo dicto el ciclo de talleres, yo a la gente le digo, mire, usted aquí cuando entre en el ciclo de talleres, usted va a entrar en un viaje. Ese viaje, ¿en qué le va a ayudar? Primero, le va a hacer de que usted pueda elevar mayormente su conciencia. ¿Qué es lo que elevar la conciencia? Es que se dé cuenta de cosas que a veces no ve. Porque de repente uno está haciendo algo y te dice, ¿te diste cuenta de lo que dijiste, de lo que hiciste? No, fíjate, ya, te falta estar más consciente de eso. Y Totalmente. después, amigo, cuando yo voy trabajando en esa conciencia, yo puedo entrar en un proceso que se llama reflexión. Es decir, cuando yo me voy conociendo, voy reflexionando con respecto a, claro, mira, me siento a mirar y digo, claro, mira, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice esto otro? Claro, ahora los números que van a hacer te van a dar información, como tú estás diciendo, lo vamos a explicar ahora, y va a decir, claro, tengo esta parte mía que se puede, como dices tú, asignar un número, y eso me da cierta característica a la personalidad, y me he estado dando cuenta que yo actúo así. Ya, eso se llama reflexión. Entonces, entre el conocimiento de sí mismo y la reflexión, yo puedo hacer un gran tema que viene, que sería un tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? La transformación. Pero primero tengo que conocerme para entrar en reflexión. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a explicar aquí un poco en líneas básicas. Cuando nosotros queremos justamente entrar de alguna otra forma a poder sanarnos, a poder estar mejor,
y no caer en esta trampa que estamos hablando de callar el dolor, porque a veces Ujú. puede ser que no lo tenga claro, yo le digo a la gente, mira, cualquier cosa que tú vayas a hacer, tienes que conocer. Porque muchas veces tú no tienes claro cuáles son los mecanismos. ¿Y cómo hacemos eso? Le digo, muy simple, mira. En el ciclo de talleres, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros le digo a la gente, mire, a través de su nombre completo y su fecha de nacimiento, usted va a sacar un código numérico y ese código numérico le va a mostrar componentes de su personalidad. ¿Qué es lo que es su personalidad? Cómo usted piensa, cómo usted siente y cómo usted actúa. Es decir, a través de la personalidad yo tomo decisiones, realizo acciones y tengo resultados en mi vida. Luego, todo resultado que tú tienes se debe a una acción y a una decisión que tomaste a través de tu personalidad. Ya, perfecto, ¿veis? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, a través de los números, te vamos a ir mostrando cuáles son estas partes de tu personalidad que a lo mejor tú no las tienes identificadas. Y cuando la gente empieza a analizar, yo parto con un primer curso que se llama, en el fondo, en enfoque numérico pitagórico, donde analizamos la personalidad, entendiendo los conceptos básicos, conocimiento, reflexión y transformación. La persona dice ya, mira, a través de tu fecha de nacimiento, por ejemplo, que sería lo más fácil, amigo, porque también se analiza el nombre, pero cada letra se le pone un número, le dice a usted, si usted tiene tales números, porque cuando construimos que se llama el árbol básico conductual o el árbol de la personalidad, aparece el número. Entonces podemos tomar una parte que aparece por la fecha de nacimiento y van a aparecer distintas características de la personalidad. Entonces yo le digo, mira, a través de estos números, cada número tiene formas de pensar y tiene emociones y actúa de cierta manera. Entonces, vamos a encontrar aquí que van a haber algunos números que se asocian con la personalidad y estos números, vamos a llamarlo así, cuando ellos quieren expresarse emocionalmente, algunos amigos van a tener dificultad. Y hay otros amigos que van a hablar hasta por debajo de la lengua, van a expresar todas las cosas. Y hay otros que se van a esconder, no van a querer hablar. Es como van a caer en esta trampa. No, yo no hablo sobre ese tema. Claro. Ya, entonces como mi amigo ya lo dijo, vamos a tomar este número que es tan conocido. Hay mucha gente en el fondo cuando dice ya, yo le digo, mire, usted tiene un número. Ya, este número que representa una faceta de personalidad es el número 7. Podemos darle varios nombres, pero un nombre simple. ¿Cuál es el nombre? El nombre simple desde el enfoque pitagórico, el enfoque numérico pitagórico. El 7, el reflexivo. El reflexivo, claro, le digo yo, esta persona en el fondo tiene una tendencia introspectiva, tiene una tendencia analítica, todo lo está analizando, lo está pensando y está yéndose hacia adentro. ¿Ya? ¿Qué hace este número? Porque vamos a hablar de eso hasta ahora. Este número, generalmente, uno de los temas que tiene es que no le gusta hablar sobre sus cosas personales. ¿Ya? Él presenta algunas situaciones, amigo, y ahora, bueno, ahí uno puede entrar a revisar más cosas. Si llega a tener tema de la niñez o situaciones, esto se va a complicar un poco más. Pero vamos a contarlo así. Generalmente él no le gusta hablar de su mundo interior. ¿Por qué? Porque a él no le gusta en el fondo que se metan con él. Hay un tema que él es muy selectivo y no él va a hablar con cualquiera. Ahora, por varios puntos, mira, toquemos uno. Uno de ellos es porque él no quiere mostrarse débil. ¿Ya? Él es una persona, porque los que tienen un 7 son personas muy inteligentes, son personas en el fondo autónomas, son personas en el fondo independientes, pero estas personas en el fondo quieren resolver sus temas solos. ¿Por qué? Porque tienen un gran análisis, entonces toda esta cosa. Ahora, ¿qué es lo que pasa, amigo? Que ellos, ¿qué hacen? Uno de los temas que pueden tener en su vida, ¿sabes cuál es? Es el tema de la tristeza. Mm. Entonces, ¿qué sucede con ellos? Estas personas, muchas veces, porque el 7 tiene un gran tema que es este, para que la gente lo sepa, él muchas veces es como un idealista y él quiere que las cosas sean de una manera. Cuando las cosas no son así, él se frustra. Por eso que se habla mucho que el número 7 a veces construye castillos en el cielo. Mm. Entonces tiene unos ideales y quiere que las cosas sean de esta manera. Claro. Entonces cuando eso no es así, hay una gran frustración. Pero esa frustración, amigo, la guarda, no la No la avisa. comenta. Y ahí, amigo, empieza uno de los temas. Empieza a acumular algo. Ya, pero por otro lado también, dentro del plan de vida que hablamos, muchos 7 se pueden encontrar, amigos, con situaciones donde ellos sienten que ellos no encajan. Que, ¿sabéis que este mundo, yo no encajo, no me gusta mucho? Entonces, es como, por favor, ¿podrían parar el mundo para yo bajarme de él?
Entonces, como que se quiere marchar. Es justamente uno de los temas que tú puedes haber encontrado seguro en terapia que después tú me puedes contar. Este tema de este número que en el fondo, como este tema de él, que quiere que el mundo sea de una cierta forma, cuando eso no es así, él entra en una frustración, porque él también tiene un tema de que, vamos a llamarlo idealista y perfeccionista, tiene un gran tema de autoexigencia. Entonces, ¿qué pasa a él? Eh, Cuando eso sucede, que las cosas no salen, él en vez de poder hablar sobre eso, él la reprime. Ahora, si le pasaron cosas en la niñez, se aísla. Entonces, ese aislamiento y esa represión, en el tiempo, amigo, va formando una bola de nieve tremenda. Y entonces, muchas veces tú hablas con él y él se llama silencio. No, yo no voy a hablar de esto, silencio. Entonces yo le digo muchas veces, bueno, dependiendo, sí, porque yo no hago terapia, pero la gente si quiere hablar, eh, él dice muchas veces, yo no creo que sea necesario discutir esto abiertamente. ¿Entiendes? Es como que él se lo guarda y él cree que él lo puede resolver. Y cuando él cree eso, se aísla más. Entonces, ¿qué pasa con él? Esta característica de la personalidad puede tener temas de frustración, temas de soledad, temas de tristeza, temas que no encajan en la vida, y eso lo puede llevar, amigo, a todo un tema de depresión y algo más complicado, autodestrucción. Porque Sí. este número está considerado en un tema de autodestrucción como suicidio, pero ese suicidio puede ser día a día. Es como que la persona se va matando día a día, no es que necesariamente se lance, aunque también tenemos casos, porque yo lo cuento en las clases, de gente que han tenido estos números y son famosos y han terminado suicidándose. Entonces, de ahí te doy la palabra ahora, porque seguro que tú tienes seguro algunos casos de esto. Dejemos claro que uno de los números que le costaría mucho expresar sus emociones, que las reprime por frustración, por soledad, por tristeza, temas de la niñez, y que no encajo, es el número 7. Sí. Ya, amigo, te cedo la palabra. En ese sentido, claro, yo cuando me doy cuenta que alguna persona que llega a mi consulta tiene 7 y tiene muchos números 7, de repente me aparecen personas que tienen 2 o 3 números 7, donde el hecho de que este número se repita genera efectivamente como una sobrecarga de esa energía o esa energía tiene una mayor presencia en esa persona. No sé si lo digo bien de esa manera, Felipe. Y de esa forma, lo que termino yo siempre es diciéndole a la persona, mira, si tú no me hablas de lo que te está sucediendo, de lo que tú sientes, las cosas que te pasan, yo no puedo hacer nada, porque por mucho de que yo sea, y yo me considero muy buen terapeuta, no puedo hacer nada si yo no sé cuál es el problema que tengo que resolver. Entonces hay personas que generalmente tienen estos números 7, Felipe, que para mí yo les digo, los números 7 son los monos respuestas. Porque yo les pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la semana? Bien. Y Monosílabo. cuéntame, ¿cómo ha estado todo? No, todo bien. ¿Y el trabajo? Bien. Perfecto. Entonces, si está todo Está todo bien, nos bien. vemos la próxima semana. Que te vaya súper bien. Sígueme depositando. O sea, yo no estoy aquí en hacer terapia solamente por el tema del dinero. Yo lo digo y a todas las personas, a mí me encanta el dinero y lo reconozco. Es una de las cosas por las cuales yo hago efectivamente esto y no tengo ningún tipo de vergüenza por decirlo. De hecho, me siento orgulloso de poder decirlo, antes no lo decía. Pero también uno de mis principales objetivos es poder ayudar a las personas. O sea, a mí me gusta ganar mi dinero, pero por el otro lado me gusta hacer muy bien mi trabajo. Entonces, desde ese punto de vista, yo siempre les digo a las personas, por favor, entiende que yo no puedo trabajar si todo está bien. O sea, si todo está bien, no tienes ningún sentido que tú me estés pagando por venir aquí. Yo le digo, mira, yo sé que soy buena onda, yo sé que quizás me estás pagando, no sé, por querer conversar conmigo, me siento halagado, de verdad, pero no es necesario. Podemos hablar de otra manera. No soy una persona cerrada, soy súper abierta. Entonces, es súper importante entender, queridos amigos, que cuando las personas tienen estos números 7, para mí, Felipe, y esto lo digo desde mi experiencia, generalmente tienden a mucho a bloquear lo que les pasó Sí. por seguir mostrando una vida perfecta.
Entonces para ellos está Exacto. todo bien. No, está bien. No, la casa está bien. No, mi papá está bien. No, mi hermano está bien. No, la pareja está bien. Todo está bien. Pero por dentro no está para nada bien. Y ahí es donde efectivamente se generan estos problemas. Una de las cosas, queridos amigos, que yo quiero que ustedes sepan ahora, eh, siempre todo lo que se abre pierde energía. Y esto de hecho nosotros lo trabajamos, lo aprendí yo también desde los druidas, cuando estuve ahí, el Felipe me conoce ese pasado medio, no sé si decirlo, Sí. de colores, no digamos oscuro, pasado de colores que tuve, donde también anduve ahí con chamanes, druidas y cosas por el estilo. Entonces, qué es lo que nos dicen? Y que yo creo que tiene mucha razón. Cuando las personas dicen, por ejemplo, ah, mira, salió esto a la luz, ¿qué se refieren generalmente? Que se abrió. Y cuando se abre, las Exacto. cosas se aclaran. Y cuando las cosas se aclaran, efectivamente se mejoran o cambian de alguna manera, ¿ya? Y para que ustedes sepan, esto tiene que ver con otra cosa, pero cuando tú tienes una casa y en una casa hay un lugar donde no le entra luz de sol, generalmente ese es el lugar donde más energéticamente cargado está. Mira qué interesante, ¿eh? Claro. Entonces, una de Sí. las cosas, de las primeras cosas que uno tiene que hacer para limpiar y mejorar la energía de la casa, abrir las ventanas. Que entre la luz del sol. Ventilar, ventilar. Ventilar. Sí, totalmente. Está Entonces, bueno, ¿eh? Está bueno el claro. concepto, ventilar. Entonces, si tú lo que quieres es cerrar las ventanas, cerrar las cortinas, no dejar que nadie mire hacia adentro, cosa que no se den cuenta del problema que hay, lo único que estás haciendo es generando más esa energía, dejando que esa energía tome poder. Por eso siempre te dicen también, si tú tienes un proyecto, no lo andes hablando a todo el mundo. ¿Por qué? Porque pierde la energía, se diluye. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Guardarla, resguardarla, cosa de que crezca. ¿Ya? Entonces, vámonos también desde ese punto de vista. Es muy necesario entender de que una persona que se guarda sus problemas genera más problemas. El problema se vuelve más grande, se vuelve como un monstruo gigante que no va a ser capaz de poder sostenerlo. Y ese es uno de los grandes problemas del número 7, porque como él quiere, desde mi punto de vista nuevamente, quiere que todo le salga perfecto, no es capaz de asumir que un día estuvo mal. No es capaz de asumir que quizás su papá le embarró en algún momento. No es capaz de asumir que él mismo hizo algún problema. No es capaz de asumir nada de eso. Por eso siempre, en vez de decir lo que me pasa, de decir, hoy no, es que hoy día no me sentí muy bien, dice, no, está todo bien. Prefiere no hablar. Prefiere no expresarlo. Claro, Y no eso genera expresarlo, claro. más problemas. Entonces, la sugerencia para todas las personas que nacieron, por ejemplo, un número 7, ¿cierto? O que nacieron un número 16 o un número 25, Felipe, o en O son del mes de julio, julio, o son del mes en julio, mes de claro. julio, claro. Todas esas personas que, ojo, que no es solamente estas, porque Felipe también hace otro tipo de cálculos que no los vamos a mencionar ahora, que también podrían estar en los Claro, nombres, ¿ya? Las personas que tienen nombre y las iniciales también que son el número 7, que en estos momentos yo no me recuerdo. claro, Entonces, todas esas personas efectivamente podrían tener esta energía. Y claro esa que sí. energía lo único que va a hacer es acumular y acumular emociones dentro, que lo único que va a terminar haciendo es lo que nosotros le decimos. Va a terminar con depresión, va a terminar con problemas muy grandes, va a terminar con alcoholismo, por ejemplo, porque tienden a Claro, ir hacia esas cosas que los inhiben, los dejan de pensar. Entonces, por ejemplo, alguna droga, la marihuana, que lo hace sentir muy bien, porque en ese sentido la marihuana genera una liberación de dopamina. Entonces, en ese sentido, buscan las cosas que podrían hacerles sentir mejor. Y sobre todo, como Felipe dijo, podrían llegar a buscar incluso hasta el suicidio. claro. Y fíjate que uno de los temas, amigos, de esto es que el número 7, bueno, hay varios números, es un número que quiere, cuando se presenta en la personalidad, es un número que quiere huir. Entonces, huye. Ahora también vamos a hacer algo acá para que la gente también lo pueda analizar. Si especialmente usted ha tenido lo que se llaman heridas de la niñez, Ujú. abandono o rechazo, esto se multiplica por 1000, por llamarlo así, y genera una situación como acá está contando Juan Pablo, donde indudablemente la persona no va a querer expresar, va a tener mucho temor. Vamos a dejarlo muy claro, ¿ah? El 7 es un número súper selectivo. No estamos diciendo en el fondo que ande ventilando todo, porque la palabra es como ventilar las emociones, sino que lo haga con una persona
que sea un profesional, que la persona sienta confianza, pero si es necesario, amigo, que la persona pueda sacar toda esta basura emocional. Además que yo vuelvo a insistir, amigo, en estos tiempos que hemos escuchado, que yo creo que la gente, bueno, en este programa que estamos haciendo hoy día, que estamos a 2024, el 25 del 11, ya están viendo algunas situaciones que hemos conversado donde están bastante revueltas las situaciones en el planeta, como hablando, entre comillas, de una tercera guerra mundial. Y esto que se está hablando, amigo, va a ir generando una situación emocional en el planeta, que es lo que estamos conversando nosotros ahora. Por eso dijimos que en el fondo se va a incrementar una energía en el planeta, ¿cuál va a ser la idea? De que usted pueda elevar su conciencia y pudiera conectarse con su mejor versión, pero para hacer eso, amigo, tiene que limpiar la casa. Tiene que sacar los bichos, los guarizapos que tenga, abrir las puertas de su casa y encontrarse quizás con arañas, quizás qué bichos están ahí. Ahora, una de las formas de hacerlo justamente es hablar, es decir, mira, esto que pasa, porque comprenderán que el terapeuta no es un adivino. Él no puede de alguna otra forma adivinar lo que a usted le pasó. Y mira, por el tiempo que estamos, quiero tocar otro número. ¿Qué te parece, amigo, que habla también de este tema? Y creo que seguro que lo debes haber tenido en consulta. Bueno, estamos hablando como que fuera el número 7. Aquí estoy. Estamos hablando de las características de la personalidad, pero no es broma que desde el punto de vista de lo que yo trabajo, nosotros tenemos de alguna otra forma un código numérico que va a representar características de la personalidad. Mira, otro número, amigo, ya que dijimos que es muy selectivo, serio, y generalmente muchas veces le va a costar mucho ir donde un terapeuta. Cuando vaya debe estar bastante complicado. Pero hay otro, amigo, que es súper engañador. ¿Y cuál es? El número 3. El 3. Oye, el número 3, amigo, oye, él es alegre, chacotero, todo así. Y entonces, bueno, yo en las clases le pongo mentiroso, mentiroso, mentiroso. A veces la gente no le gusta, uno dice, profe, ¿por qué habla eso? Porque se llama el autoengaño. El autoengaño. Entonces, ¿qué pasa con él, amigo? Él llega, ¿cachai? Él puede ser comunicativo, alegre, pero él tiene un gran tema. ¿Qué es lo que hace? Él puede ocultar temas profundos de tristeza, ¿ya? Y temas de inseguridad. Pero él, ¿qué hace, amigo? Lo disfraza. Lo disfraza todo. Entonces, esa es la palabra, hay un disfraz. Y el disfraz claro, es como este payaso que tiene, claro, que tiene la cara de payaso, pero que llora, que está triste. Claro, lo que tú estás diciendo, hay esta película, ¿te acuerdas? El payaso que llora, que ellos muestran la risa, pero por dentro están muy tristes. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Mira. Y te voy a contar algo, Él a veces te dice la verdad en bromas, pero bromea con ella. No sé si se entiende la idea. Es como que te está echando un chiste que es terrible, y él bromea sobre algo. Pero en el fondo, fíjate, es algo que le pasa a él. Ahora, ¿cuál es el tema, amigo? Que muchas veces le cuesta abordar el tema en forma directa, porque en el fondo se parece un poco al 7 en ese aspecto. El 7 es mucho más serio, este es como más chacotero, que uno pensaría que siempre está bien, que no pasa nada, por eso que te engaña. Claro. El otro no, el otro tú lo ves serio, tú sabes que podría tener algún tema, algún rollo, pero este no. Este como que tiene todo como, no sé si resuelto, pero él está todo bien en su vida. Y tú vas descubriendo en el tiempo que es como una imagen, justamente el 3 es una imagen, él muestra una imagen. ¿Y qué es lo que pasa? Uno de los grandes temas de él, amigo, es el tema del reconocimiento. Entonces, ¿qué le pasa a él? Él, cuando no fue reconocido, cuando no tuvo la atención que necesitaba, hoy puede tener muchas temas. Por eso que el 3, amigo, tiene que ver con la infancia. Por eso que el 3 se llama el niño interior. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Acá tenemos a alguien que muchas veces es tremendamente inseguro. Y otra cosa que puede hacer mucho el número 3, complacer. Entonces, quiere complacer a los otros. Es como, vamos a decir de otra forma, quiere hacer felices a los otros. Entonces, imagínate tú hacer felices a otros. Entonces, cuando él hace eso, él dice, no, yo me siento muy bien haciendo eso. Pero él esconde mucha tristeza y muchas veces, amigo, el complacer a la gente
es un gran tema porque al final tú no estás siendo tú. Tú construyes como una imagen tuya para ayudar, porque ¿sabes qué? No quiero tener mala onda, ¿cachai? Así como, llegó el buena onda. Entonces, este buena onda en el fondo es como que nunca se lleva mal con nadie. Bueno, hay una canción, ¿te acuerdas? De los prisioneros, ahora que me acuerdo, nunca te llevas mal con nadie. Bueno, me acuerdo que los prisioneros hacían un alcance a cierta persona, que no vamos a decirle acá, con respecto a este tema. Nunca te llevas mal con nadie. Entonces, todo este rico buena onda, de repente, había escondido algo detrás. Tanto así como Totalmente. diría, oye, como diría el Bombo Fica, sospechosa la, Así mismo. esto es sospechoso, ¿ya? Entonces, bueno, estoy bromeando con esto, estoy usando el 3, sospechoso, claro, porque dice, esto es sospechoso, esto que siempre está así. Claro, y si tú le preguntas a veces, y generalmente siempre va a estar muy bien, y generalmente siempre va a sonreír, pero en el fondo, como dice Pablo acá, puede tener mucha tristeza. Entonces, quiero dejarlo acá un poco, amigo, porque he visto hasta unos personajes. Bueno, hay una teleserie muy buena, muy famosa, se llama Betty la Fea. Mm, Y en Betty la Fea, no sé si la escuchaste, sí, tuvo éxito. Bueno, ¿sabes tú qué es considerada, no sé cómo llamarle, serie más famosa del mundo? No ha habido ninguna serie que sea tan famosa como ella y tantas veces reproducida en distintos países. ¿Sabes tú? Y volvió a wow. salir ahora una nueva versión porque, mira, nadie la ha superado. Y fíjate, ¿qué es lo simpático de esta serie? Es que hay muchos personajes muy entretenidos, pero también hay unos que son muy tristes y que siempre están alegres. Y bueno, ya no me recuerdo el nombre, entonces él siempre estaba bromeando, pero él tenía mucha tristeza en el fondo, y después te lo mostraban lo triste que era su vida. Pero él jugaba a esto, entonces siempre andaba alegrando, aquí llegó la felicidad, toda la cosa, pero detrás de eso. Entonces, ¿por qué te lo cuento, amigo? Porque a lo mejor hay gente que nos está escuchando, que conoce personas así, o también él es alguien así, y a veces no ha sacado esta basura, no ha sacado este dolor. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque es el tiempo de lo que se viene por la elevación de la conciencia, de la frecuencia, donde no es bueno ser mentiroso. Lo que hay que hacer aquí, amigo, es ser, digamos, la palabra honestidad. Claro, Si yo totalmente. tengo dolor, si yo tengo pena, la tengo. Ahora, yo no digo que la ande publicando, No, pero que tú la tengas clara porque en un momento dado, tienes que transitar eso. Tienes que atravesar eso, lo puedes hacer solo, pero reconócelo. Es como reconocer que me pasa eso para poder tratarlo, porque ¿sabes? Hay un tema que no tocamos aquí, amigo. Mucha gente no reconoce. Mientras no reconozca, amigo, no podemos hacer nada. Entonces ni siquiera se va a acercar a alguien. Entonces yo digo, ¿pero usted reconoce que tiene este tema de esta tristeza? No. O sea, podría ser, se llama negación. No lo quiero claro. ver. Y si estoy en negación, amigo, obviamente no se va a acercar. Ahora, ¿por qué estamos haciendo eso también? Porque ¿qué es lo que está pasando? Que como esta energía está cambiando, hay mucha gente que va a entrar en conflicto y va a entrar en crisis. Antes que eso pase, sería bueno que usted tuviera claro, porque ya al tener claro algo y reconocer algo, yo puedo tratarlo, puedo decir, sabes que yo tengo que tratarme esta tristeza y esta pena que tengo, antes que esto, amigo, termine y explote en otra situación. Eso, amigo. Sí, por supuesto. Y eso del número 3 que tú mencionas, Felipe, por ejemplo, en las terapias, muchas veces se ven a personas que hablan muchísimo de muchísimas cosas. Entonces, de repente nosotros tenemos 2 horas para trabajar en cada sesión. Y de repente las personas empiezan a hablar una cosa, otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y claro, me cuentan su vida y de las cosas que quieren hacer. ¿Pero por qué? Porque mientras más estén hablando, menos vamos a lo que duele. Entonces, de cierta manera, tratan de disuadir ese momento para poder efectivamente alejarlo. Y ahí es donde muchas veces yo les tengo que decir, ya, perfecto, muy, muy bien, muchas gracias, me encanta todo lo que tú me estás diciendo, pero necesitamos trabajar. Entonces es importante Aplicar. entender, claro, Hay que entrar a picar, claro. hay que Y, entrar a y esta aplicar. persona puede escapa como un niño, porque él es Escapa. un niño, muchas veces no es como la inyección que le van a poner que le va a hacer bien, pero él no quiere ese momento que se ponga esa inyección. Y mira, y sabéis lo que pasa que en el fondo a veces quizás él no lo vea, ¿ah? O realmente no lo quiere ver. Pero bueno, hemos dicho, mira, un comentario numérico.
2024 todavía da un 8, todavía estamos en 2024 y hemos dicho acá en el programa varias veces, el 8 tiene que ver con invertir, ¿ya? Y una de las cosas más importantes de invertir es en conocerse y en sanarse. Porque si uno se conoce, se va a dar cuenta que hay cosas que no están funcionando bien, por lo tanto, voy a tomar una terapia o algo para sanarme, porque me encuentro que hay cosas que yo no veo. Al conocer me di cuenta que estoy tomando decisiones desde acá, pero ¿por qué tomo acá? Porque tengo temas no resueltos, emociones que no he expresado o heridas que tengo y que no me di cuenta. Y al final, amigo, el 8 también diría algo importante. Si lo miramos así, mucha gente acumula dinero y un montón de cosas, auto, ropa, todo eso, pero si lo miramos, la mayor inversión que tienes que hacer es sobre tu salud. Porque mira, se te puede ir el auto, se te puede ir la casa, pero imagínate, la casa que tienes que cuidar es tu casa. ¿Y cuál es tu casa? Todo este cuerpecito que tienes, porque vamos a dejarlo claro, cuando tú no expresas las emociones, tienes dificultad en el fondo, cae en esta trampa que no quiero hablar, ¿quién sufre? El cuerpo. Esta casa no es la casa que tú tienes en Chicureo, ni es el auto que tienes último modelo, no. Tu casa es esta, estoy totalmente contracturado, me duele la cabeza, tengo un tema, no sé, tengo el colon irritable, tengo la espalda hecha pebre, estoy con la ciática. Y tú dices, ¿y qué pasó? Oiga, la casa la tiene usted bien mal mantenida, po. ¿Y a quién metió usted ahí? ¿Por qué esta casa está funcionando tan mal? ¿Por qué esta casa está funcionando mal? Porque usted no ha tratado sus emociones, usted no ha dicho lo que usted necesita hacer, digamos decir, porque en el fondo acumula esta energía, vamos a llamarla una energía densa, que empieza a dañar la casa, que es su cuerpo. Totalmente. Por eso es tan importante, digo, invierte en ti, invierte en tu casa. ¿Cuál? Esta. Con esta te vas a ir. Imagínate tú sales, bueno, tú que te cambiaste de casa, todo eso, tú tomas tu casa y te vas a otro lugar, pero la casa más importante es tu cuerpo. A veces la gente no lo mira así, amigo. Sí, pues, y de hecho lo que tú acabas de decir da lo mismo si vives en La Pintana, Chicureo, Nueva York o donde sea. El dolor que produce una enfermedad es el mismo en todos los estratos sociales y en todos los lugares. Cierto. Y en ese sentido tenemos que tener en cuenta que el dinero, por mucho dinero que las personas tengan, a veces las cosas emocionales que nosotros vivimos, que no somos capaces de hablar, que no somos capaces de decir, nos generan el mismo impacto independiente de cuánto dinero nosotros tengamos. Y las personas, por mucho dinero que tengan, no pueden comprar salud. Si es una de las cosas que no se puede comprar. No se puede comprar la salud, no se puede comprar el tiempo de vuelta. Cuando estábamos en Radio Body, me acuerdo que salió ese tema de que sale Steve Jobs. ¿Te acuerdas? Me dice, me estoy muriendo. Creo que dice, tengo 7.000 millones, no sé, de dólares. Y en este momento me estoy muriendo en la clínica. Con todo este tema del dinero. Exacto. ¿De qué servía todo eso? Que quizá el estilo de vida que él tomó, o las preocupaciones que tuvo, las emociones que no trabajó de cierta manera, lo que acumuló lo llevó a este tema. Totalmente, porque generalmente, vamos a hablar, no vamos a ser absolutistas, pero generalmente, Felipe, las enfermedades vienen de las emociones. Toda enfermedad proviene desde una emoción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros efectivamente sentimos primero las sensaciones y luego se transforman en enfermedades. Y hay diferentes técnicas. Yo, de hecho, estoy haciendo una técnica que se llama intrasoma, que a través de la hipnosis nosotros lo que hacemos es entrar al cuerpo de la persona y hablar con el órgano afectado. Y muchas veces el órgano afectado nos responde y nos dice cosas súper impresionantes, que es como, por ejemplo, me tienes botado. Hace mucho rato que no paso tiempo contigo, que no me veo, que claro, te dedicaste o a ser papá, o a ser trabajador, o a ser mamá, y de repente es típico que estas personas, cuando se dedican mucho a un puro rol, terminan enfermándose. ¿Por qué? Porque el cuerpo le está diciendo, yo no soy solamente eso, soy todo esto otro. Exacto. ¿Y qué es lo que sucede, Felipe? Hay unos estudios y hay varios videos que aparecen en las redes sociales de las personas, por ejemplo, como tú dijiste hace un rato, que se llegan a suicidar. Y la mezcla entre este número, entre el número 7 y el número 3, cuando una persona tiene esos dos números, es potente frente a ese tema. ¿Y qué es lo que sucede? Generalmente muestran videos o fotos de personas que, por ejemplo, 24 horas antes del suicidio.
Le sacan una foto y la persona riéndose, teniendo una Exacto. vida normal, no mostrando los signos que una persona que está bajo ese proceso estaría, que básicamente podría ser tirada en la cama, llorando, ¿me entiendes? Sintiéndose mal. Muchas veces las personas se están mostrando como que nada está pasando. Exacto. Y uno de los grandes temas que tiene el Mira, número 3, que es lo que estaba conversando hace un rato Felipe, es que como no muestra, muchas veces nosotros asumimos que esa persona está bien. Entonces, le pasó claro. algo, no importa, pero él siempre anda feliz, él siempre, no, ¿Eh? sí me dijo que todo estaba bien. Una cosa es lo que las personas dicen hacia afuera. Recuerden, mentiroso, mentiroso, el número 3. Entonces, una cosa es lo que la persona dice hacia afuera y lo otro es lo que realmente está sintiendo. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar en ese sentido, desde las personas que tienen el número 3. Empezar a dejar de mentirse y empezar a asumir que hay cosas que nos duelen y que está bien que nos duela y es que está bien que nos dañen. Y no porque nosotros hayamos sufrido anteriormente quiere decir que nos tenemos que hacer cargo de la felicidad de todo el resto, porque eso es lo que generalmente pasa, Felipe. Que esa persona, como siente que él sufrió tanto, quiere verlos a todos felices alrededor. Por eso se vuelve el payaso Exactamente. del circo. Y no te Claro, tienes que volver el payaso de nadie, no tienes que asegurarle la felicidad a nadie, no tienes que hacer claro, nada por nadie. De hecho, la única persona que le debes algo es a ti mismo. ¿A quién debes hacer feliz? A ti. ¿A quién debes permitirle tu tiempo? A ti. ¿A quién le debes dar tu sonrisa? A ti. Pero las sonrisas verdaderas. Y aquí lo importante es mirarse en el momento que no hay nadie más. Porque en el momento que no hay nadie más, ahí es cuando muchas veces nosotros nos permitimos ser nosotros. Pero cuando nosotros estamos con un montón de otras personas, no nos permitimos ser nosotros. Para nada. claro. Es que la imagen, lo que pasa es que nosotros tenemos, se nos ha metido mucho el concepto de la imagen. Nosotros estamos programados un poco por ese tema. Bueno, amigo, como hemos estado conversando ya del número, bueno, estamos hablando, no estamos hablando de todos los números, pues todos los números iguales pueden tener temas, digamos, como ellos manejan sus emociones. Y hemos hablado de dos números muy interesantes, el número 7 y el número 3, que ya sabemos el 3, mentiroso, mentiroso, pues yo le llamo así en las clases. Y el 7, el que está todo perfecto y está todo bien, y también es una persona que va a resolver sus problemas solo y generalmente se va a aislar. Claro. Y justamente sería uno de los números, no quiero conversar de esto y ni me interesa hacerlo público, y indudablemente no estamos hablando de que lo haga público, sino que en un momento dado, si él acumula, va a salir muy complicado después en el tiempo. Pero también, amigo, podemos ver una situación donde estamos viendo un poco la relación entre las emociones, como dijo mi amigo hace un rato, y las posibles enfermedades que podemos tener. Como se ha estudiado y mayormente ya hay mucha gente de acuerdo, un gran porcentaje en el planeta, que acepta en el fondo que las enfermedades tienen una base emocional. Emocional. Entonces, veamos las más conocidas, amigo. Por ejemplo, Veamos. mire, las personas que tienen rabia, vamos a llamarlo así, rabia, pero observe ahora, esa rabia usted la reprime. No es que usted la exprese, porque una de las cosas importantes, y bueno, y también pueden ver, ¿cierto, amigo? Capítulos que tenemos en Conectados, donde hablamos sobre las emociones también, Ujú. donde pueden revisar ahí cada una de ellas. Cuando hay rabia reprimida, amigo, ¿cuáles son las posibles enfermedades? Mira, hipertensión, problemas cardíacos, migrañas. Pues a veces cuando me dice Sara, yo le digo, ¿qué le pasa? No, siempre tengo dolores de cabeza. ¿Tiene alguna rabia que usted no ha manifestado? Rabia yo. Claro, y ahí está el tema que, claro, mucha gente ahí viene el tema del desconocimiento. Y digo, mire, disculpe, ¿me da su fecha de nacimiento? Porque uno también puede mirar las emociones a través de los números. Ya me dice, póndele tú, nací el 13 del 5 de no sé. Yo le digo, mire, le cuento algo. Los números que están asociados con la rabia es el número 4. Y usted nació el 13. Ah, ya, y el 13, 1 más 3. 4. Claro. Ya. ¿Por qué? Porque el 4, ahora mire, se lo voy a poner de otra forma, porque a veces la gente no lo identifica también. Le digo, mire, ¿usted siente que hay algo de injusticia en el planeta? ¡Oh, sí, me cae! Ya, le voy a contar Tener algo. rabia. Los que tienen rabia buscan justicia. Entonces, mira, lo tomo desde otro lado. ¿Justicia? Claro, le digo yo. Los que tienen rabia buscan justicia. Encuentran que hay algo injusto. Entonces, estoy enojado por esto. Claro, que yo encuentro injusto, justo. Claro, ahí está el tema. ¿Qué es lo que hace? Usted cultiva la rabia.
y hace crecer un jardín de rabia. Ahora, ese jardín de rabia, que a veces usted también, sí, me dice a veces tengo rabia y no lo digo, la reprime, porque a veces no siempre la dice, estoy Claro. enojado. Ahora, escucha, si seguimos mirando, el 4 tiene que ver con el árbol familiar. Me dice otro gran tema. ¿Tiene algún tema con su papá? Otro. ¿Y qué es lo que eso? Se llaman números transgeneracionales. ¿Y qué significa? Que el 4 se asocia con el papá. Ay, no me hable nada de eso. Ya. Entonces tenemos un tema. ¿Usted ha contado eso o no? Entonces, mira, todo lo reprimido que tiene, ¿cachaste? Piensa que la vida es injusta, tiene un tema de represión, tiene un tema que no quiere hablar, tiene un tema con su papá, porque tiene que ver con las raíces, con el árbol familiar, y entonces usted no lo habla, y eso usted lo reprime. Ahora pregúntese, ¿por qué le duele la cabeza y tiene hipertensión? Desde este punto de vista, desde los números, le estaríamos mostrando y dándole pistas Claro. el por qué usted está. ¿Y qué es lo que tendría que hacer? Bueno, tiene que expresar la emoción y a lo mejor le va a contar algo más. No solamente eso, sino que usted tiene guardado de años, porque estamos hablando cuando usted era niño. ¿Qué edad tiene usted? 52. Capte, 52 años. Más o menos calcule cuánto puede tener guardado que usted no ha dicho. Claro, y me dice, sí, yo estoy hablando de cosas sociales. Claro, porque uno puede tener rabia por cosas sociales, pero hay otras rabias que puede tener. No sé, por su familia, por los hermanos, por qué nací en este país, por qué nací en esta familia, porque este... Y a veces mucha gente a veces no lo guarda, sino que lo que hace, amigo, es, vamos a llamarlo entre comillas, aguantarse y no quejarse. Pero cuidado, porque es necesario el desahogo. Hay que limpiar. Bueno, estoy Totalmente. mostrando eso, amigo. ¿Qué te parece si tenemos la rabia reprimida? Para que los Totalmente. amigos Sí. realmente dicen, hipertensión, problemas cardíacos. Sí, Ujú. señora, el corazón. Cuidado con la taquicardia y todo eso. Ahora veamos otra cosa, mira, otra emoción muy famosa, amigo. Tristeza. Oye, un gran tema, amigo, ¿ah? Porque mucha gente está muy triste, pero a veces no lo dice. Y justamente como estaban, algunos se andan chacoteando, riendo, y detrás de eso, como diríamos, hay un payaso muy triste. ¿Qué pasa acá? Ojo con la tristeza. La tristeza tiene que ver muchas veces con duelos no procesados. ¿Ya? Yo no lloré ni expresé lo que tenía. Bueno, empezando, no lo dije, pero tampoco no lo lloré, porque la tristeza tiene que ver mucho con el llanto, con la lágrima. Mm. No, es que yo no me permito. Y imagínate ahora, amigo, entramos en situaciones donde los hombres no lloran. Claro, Entramos en no, es creencias peor todavía. limitantes. Sí. No. Y imagínate, yo tengo un 1, tengo un 7. No. Eso es debilidad. No, eso no. No, los hombres somos así, somos claros. Claro. Claro, yo le digo, sí, suena súper bien. Usted toma todo, lo mete en la bodega y esa bodega después está repleta y termina explotando. Y mira lo que puede pasar. ¿Cuál? Le digo, mire, ¿quieres saber las enfermedades posibles? Ya. La primera, depresión. Segunda, problemas pulmonares. Esto siempre me llama la atención. La medicina china que a mí me gusta te dice el tema. Los pulmones, todo esto es pena tristeza. Pena, tristeza, sí. Entonces, ¿usted tiene problemas? Todo esto lo explica la medicina tradicional. ¿Y sabes también cuál otra que a veces la gente no lo ve? Fatiga crónica. Sé que estoy cansado, pero no sé de qué. Le digo, ¿estás cargando con alguna pena? ¿Yo pena? ¿Cómo se te ocurre? Bueno, ahí volvemos al mismo tiempo. No estoy consciente, porque a veces puede ser que no esté consciente. Y de repente yo le digo, claro, porque uno también, cuando van viendo los números en las clases, la gente va diciendo, sí, yo tengo estos números y yo le digo, disculpe, usted tiene un 2. Sí. ¿Qué relación tuvo con su mamá? La persona se queda en silencio. No una buena relación. Ahora pues, podríamos volver, pero no me interesa hablar sobre ese tema. No, solamente le estoy preguntando. Ahora, ¿qué significa? Ese punto que está ahí podría ser que guardé mucha pena y mucha tristeza. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Que muchas veces, vamos a llamarlo así, mira, voy a ponerlo así. Y hay un video ahora terrible que te lo cuento después, que muestran en internet hace poco. Hay mucha gente que a veces, especialmente con la mamá, fallece a su madre y la persona no llora la pérdida como debería ser. Y fíjate que hay un video, amigo, en internet donde sale un muchacho en Estados Unidos que va en un bus y está retando a su mamá, le dice, cállate, toda la cosa. Y sale un hombre que está en un video que dice que tiene muchas visualizaciones, y sale un hombre que está atrás, que era como un militar, parece que estaba antes, y le dice, pero ¿por qué le faltas el respeto a tu madre? Y empieza a hablar con
Con el niño. con el muchacho y le dice, tu madre va a ser la única persona que te va a cuidar, que te va a defender. Ella siempre va a estar contigo. Y empieza, y el hombre se pone a llorar, el que está hablando, porque él le dice, tú no sabes, yo perdí a mi madre. Y el poder tener a tu madre es un tesoro. Y tú no te das cuenta de la bendición que tengas a tu mamá. Y en vez de estarle faltando respeto, y todo eso está todo en inglés, amigo, pero está todo lo que es la misma traducción. Y el tipo llora y le dice, abraza a tu madre porque no sabes la bendición que tú tienes. Y la abraza. Claro, entonces este señor que estaba ahí con todo este drama indudablemente que él tiene, claro, le hace ver a este muchacho que a lo mejor él no valora a su mamá, que es tan importante y que siempre va a estar ahí, pero también este señor tiene mucha pena, porque ya no puede estar con su madre. Entonces hay muchas cosas que a veces ha faltado llorar, amigo, ha faltado hacer Totalmente. este duelo necesario, que a lo mejor todavía me queda eso. Y eso hay que irlo sacando. No estamos diciendo acá, por si acaso, vamos a decirlo así, yo siempre explico en las clases que las emociones se expresan. Es súper importante porque mucha gente nos enseñó cómo a reprimir eso. Entonces, uno de los temas, porque a veces cuando ven a un hombre que lloran, a mucha gente dice, mira, es niñita, todas las cosas que le dicen a veces a los jóvenes o a los niños, en un concepto antiguo, ¿te acuerdas? Que creo Sí. que puede estar todavía haciendo eso, mira, como hoy, mira el llorón, que seríamos, digámoslo así, el llorón, que sería otra forma de decirlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta persona, hay mucha gente, amigo, que es tremendamente sensible. Y uno también puede mirar los números. Por ejemplo, uno de los números muy sensibles es el número 2. Ujú. Entonces uno dice, oye, ¿pero qué le estás pidiendo a él? Si es una persona, bueno, el número 2, para que ustedes sepan, el número 2 se asocia con un elemento que es el agua. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que tienen este número son tremendamente sensibles Sí. ante el dolor humano, ante lo que les pasa a la gente. Ahora, eso no significa que él sea débil. Para No, lo nada. que pasa es que es una persona sensible y que muchas veces eso es importante, ¿ah? Porque Ujú. cuando tú tienes más sensibilidad, tú eres más compasivo y empático contigo y con los demás. Bueno, Sí. eso era un comentario, amigo, sobre este tema de este video que te conté sobre la tristeza. ¿Sabes, ¿Y qué Felipe, te que parece que... Dime, sobre ese dime nomás. video quería comentarte algo porque cuando nosotros trabajamos, ya que estábamos trabajando de no ir de las personas que no quieren vivir los traumas, y yo te decía que yo no soy ni de la corriente de los que va a revivirlo completamente, ni de los que lo evitan. Yo trato de que la persona vaya a vivirlo, ¿ya? Pero Mm, si la mm, persona está sufriendo mucho en ese momento, lo sacamos de ahí y lo vemos desde afuera. Hay varias técnicas que yo utilizo para evitar que la persona se está gritando porque le está doliendo, porque literalmente de repente puede llegar a pasar eso. Yo lo saco de claro, ahí y que lo vea sentado en un sillón como si estuviera viendo una película. Y lo ve y lo siente y lo puede entender, pero sin la necesidad de volver a vivirlo necesariamente. Pero cuando nosotros hacemos eso, Felipe, me llamó mucho la atención este video que tú mencionas. Porque cuando yo encuentro el trauma, junto con mi ya, paciente, cuando encontramos el trauma, generalmente yo lo que hago es que vaya la misma persona, ¿ya? Por ejemplo, si es una mujer que se llama, no sé, Estefanía, hago que Estefanía vaya a ese momento, al momento del trauma, pero con la edad que tiene en este momento. perfecto. No con la edad que tenía en ese momento, porque ahí lo estamos reviviendo con la edad que tenía, ponte tú a los 3 años, Claro, cuando alguien le hizo algo negativo. Entonces hago que Estefanía vuelva cuando ella tenía 3 años, pero ahora de 30, de 40 años, y la coloco nuevamente ahí en ese momento y le digo, a ver, ¿qué te gustaría hacer primero? Y generalmente, que es muy emocionante, me emociona mucho eso, porque me generalmente imagino. dicen, yo la sacaría de ahí, o yo le daría un abrazo. Mm, O por el claro, otro lado me pueden decir, yo le sacaría la cresta a esta persona, le pegaría a esa persona. Y yo les dejo que los peguen. Y de hecho en la terapia muchas veces yo les digo, toma, aquí tienes un palo, síguele pegando. Y ahora ahí es el momento donde nosotros podemos solucionar las cosas. Porque la persona llegó al momento donde se genera el problema. el Ahora, origen. el origen. Las personas tienen mucho miedo de ese origen, porque lo van a volver a vivir. Sí, Pero quiero que sepan una cosa, querido amigo. En ese momento, cuando ustedes vuelven a vivir el origen, cuando nosotros vamos hacia atrás y encontramos el origen y lo vuelven a vivir, son 2 minutos. 2 minutos que les van a beneficiar para el resto de la vida, porque en ese momento, cuando ustedes lo vuelven a vivir y lo vuelven a sentir, yo automáticamente los saco de ahí para que lo vean desde afuera, si es mucho,
Y después lo empezamos a solucionar. ¿Y cómo lo solucionamos? Volviendo nosotros y apareciendo ahí en ese lugar. Y entonces esa niña grande ya toma a la niña chica, la abraza. ¿Qué te gustaría decirle a esa niña pequeña? No, que la amo, que esté bien, que yo la voy a proteger, que ahora yo voy a hacer... Entonces hacemos un trabajo con esa niña que está dolida, con esa niña pequeña. Y luego después yo también voy, porque le digo que yo estoy al lado de ella, y yo le digo, ahora yo le voy a hablar a esta persona. Y le digo, a ver, entonces, ¿dónde estaba tu mamá? No, mi mamá estaba en otro lado. Entonces llamemos a tu mamá, que venga aquí. Oiga, señora, mire, dése cuenta de lo que pasó. Y yo le hablo fuerte a las personas. Su hija es muy preciada, usted no puede andarla dejando en cualquier lado. ¿Cómo se le ocurre hacer esto? Su hija casi le pasó esto, casi le pasó esto otro. Y la persona que lo está viviendo, que me está escuchando, después yo le digo, ¿cómo se siente tu mamá? ¿Cómo se siente tu papá cuando le dijimos todo esto? No, se sienten avergonzados. Ahora entendieron. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a volver a revivir la misma escena, el mismo momento, pero ahora con la información nueva que le pasamos a tus papás. Y cuando le digo, vamos, 3, 2, 1, vuélvelo a vivir, la persona me dice, no, ya no estoy en esa habitación. Ahora ya, por ejemplo, mi tío ya no entra a la habitación, ahora yo no estoy ahí, ahora estoy con mis papás me están cuidando. Pero antes te daba sueño y te iban a acostar a la pieza de tu tío. No, ahora ya no. Ahora cuando me da sueño me toman y me llevan a la casa y se van ellos conmigo. Perfecto. Ahí es cuando solucionamos el problema. Entonces, ese es efectivamente el trabajar el trauma. Por eso es tan importante ir a buscarlo. Porque muchas veces los traumas no se generan desde la culpa de la propia persona. Se generan desde las otras cosas. Entonces tenemos que trabajar con papá. Tenemos que trabajar con el abuelo. Y de hecho, para terminar y contar rápidamente esta parte, Felipe, me acuerdo hace muy poquito de un caso donde estuve trabajando, donde llegamos a un momento donde el abuelo generaba mucho abuso sobre sus hijos y sobre sus nietos. Y la persona cuando llega a ese momento, yo le digo, ¿qué te gustaría hacerle a tu abuelo? Le hizo de todo. Le pasé hasta una pistola para que la usara y la usó. Pero ahí en la terapia todo está permitido porque yo después le cuento 1, 2, 3, vamos atrás y nada ha pasado. Entonces en ese momento yo lo dejé que sacara toda la rabia, hizo todo lo que te... Y cuando hacen todo eso, yo les pregunto, ¿se fue la rabia? Descarga. No. Descargan. Pero no se va de todo. Descargan, sí, descargan mucha rabia, pero la rabia no se elimina. La siguen sintiendo. Porque no puedes apagar fuego con más fuego, po. ¿Me entiendes? Entonces, yo sí tengo rabia y le tiro mi rabia a la otra persona, se genera más rabia, claro. No se genera la solución. ¿Cómo solucionamos eso? Lo que yo hago en ese sentido es que hago un cambio de la persona que vivió esa situación hacia la persona que perpetuó la situación. O sea, la persona que hizo efectivamente la acción. Y le digo, ahora vamos a buscar el momento donde esta persona entendió que era posible hacer esto, que era posible, por ejemplo, violar a un niño o maltratar a un niño o hacer esto o lo que sea que haya hecho en ese momento esa persona. Le digo, vamos a ver la primera vez que lo aprendió. Vamos, 3, 2, 1, vuelve atrás. Y volvemos atrás a un momento donde esa persona tenía 3, 4 años y fue violado o fue violentado. Entonces estamos viendo el adulto producto de un trauma en la niñez. Y lo que yo hago es que voy a solucionar ese trauma, el trauma del abuelo. Y cuando soluciono el trauma del abuelo y volvemos adelante en el momento que sucedía eso, que el abuelo lo hacía, ya no lo hace más. Y de hecho se conecta con el amor. Y eso lo que hace automáticamente es que el abuelo no hace esas acciones, por ende ya no le traspasa la herida, porque estas son heridas que se traspasan. Como tú dijiste, Felipe, claro, de forma transgeneracional. Entonces, lo que a mí me hicieron, que me violaron cuando chico, yo lo aprendí, porque si lo hicieron conmigo, entonces yo lo puedo hacer con otras personas. Entonces, lo voy traspasando y voy traspasando esa herida de forma transgeneracional hasta que una persona dice, basta, hasta aquí nomás. Y se atreve, efectivamente, a trabajarlo. Por eso es importante. Pero por eso es importante también ir a conocer el origen. Porque una vez que nosotros conocemos el origen, podemos solucionarlo. Y cuando solucionamos el origen, se soluciona todo hacia adelante. Bueno, yo creo que eso es importante, de lo que tú estás hablando, porque cuando vamos nosotros conociéndonos y vamos reflexionando para llegar a un tema de una transformación, y esa transformación se va a hacer desde distintos aspectos, y uno de ellos, como decíamos, es este acompañamiento de poder ir sacando todas estas emociones que tengo guardadas, rabia, todas estas cosas que estábamos hablando.
amigo, ¿qué te parece? Termino con la última, porque Vamos hablamos entonces con de la la última. rabia, tristeza, y ahora nos quedaría una que es muy conocida, muy famosa en todo el mundo, el miedo, que la lleva generalmente. Bueno, eh, la persona cuando en el fondo tiene miedo, a veces tiene otros nombres, ¿ah? Por ejemplo, yo le digo a la gente, mire, me dice, tengo ansiedad. No, le digo, señora, tiene miedo. ¿Sí? Le digo, sí, es una forma de decir, ¿sabe, Felipe? Estoy preocupada. No, tiene miedo. ¿Sabe? Me siento angustiada. No, señora, tiene miedo. ¿Pero cómo? Son nombres, son representaciones del miedo que le va llamando uno de ciertas maneras. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cuáles son las posibles enfermedades que la persona puede tener? Una muy famosa, todo lo que tengan que ver con trastornos gastrointestinales. Ahí esta cosa que yo muchas veces, vamos a llamarlo así, no puedo digerir bien y tengo un tema en el estómago. Entonces, toda esta situación es porque hay miedo. Pero también, amigo, otra cosa que le pasa a mucha gente, aunque siempre es bueno revisar, porque también están ocurriendo varias cosas también en las noches, las personas que tienen insomnio. Se ha estudiado que las personas que tienen insomnio están con este tema del miedo. Volvemos a lo mismo, que pueden decir, estoy ansiosa. Vamos a explicar algo por si acaso, amigo. La ansiedad tiene que ver mucho con proyectarse en un futuro, ¿ya? Pero en esa proyección, amigo, generalmente estoy pensando en algo muy negativo. Es como que me Wow. proyecto negativamente pensando que va a quedar las cosas, que en el fondo yo siempre le llamo digamos, vamos a llamarlo así, que son estos pensamientos catastróficos de algo que no está ocurriendo, que lo más heavy del miedo es cuando yo tengo miedo en algo que no está ocurriendo ahora, sino que estoy en el futuro. Entonces imagínate vivir así, siempre pensando en el futuro que las cosas van a salir mal. Ahora, más encima, si hablamos desde los números, porque también eso yo lo voy explicando en las clases, si usted tiene un número que está asociado, por ejemplo, números que están asociados con el miedo, fuertemente, el 2 y el 6, si usted tiene esas características, usted puede alimentar con mayor, digamos, facilidad, digamos así, este tema de estas películas de terror, pero que están en el futuro, no están en el presente. Entonces, ¿qué pasa, amigo? Imagínate tú, trastornos gastrointestinales, temas de insomnio, y fíjate, una cosa que se ha estudiado, enfermedades autoinmunes. Mira, enfermedades autoinmunes. Ahí también tenemos, fíjate tú, este tema de todos los trastornos que puede tener el tema del miedo. Por eso que, bueno, contamos un poco de esto para que puedan hacer toda una asociación de todo lo que estamos hablando, de lo que partimos al principio, ¿cierto, amigo? La trampa de callar, digamos, de callar el dolor, de todas estas cosas que las emociones, si yo no las expreso, no solamente, digamos, me van a traer una inquietud, sino que se van a ir al cuerpo. Entonces, al final, yo me encuentro con una enfermedad que yo mismo he ido generando debido, vamos a decir, a no una buena gestión que tengo de mis emociones. También muchas veces a que me miento, a que no reconozco lo que me pasa. Y ahora Mm. recuerda nuevamente lo mismo, la casa que usted tiene que cuidar es su cuerpo. Es el único vehículo que usted tiene que estar para acá. Por eso, como dijo acá Juan Pablo, ni con todo el dinero que tenga, usted muchas veces esta casa no la va a poder arreglar porque usted no le prestó atención antes. Usted ya tiene por eso Efectivamente. el gran tema es la prevención. Entonces, antes que esto termine mal, o sea, me refiero, todos tenemos claro que no nos vamos a ir de este lugar, pero pasar los últimos años o pasar una vida mayormente sano es muy distinto a pasar una vida totalmente enferma. Entonces, amigo, Felipe, yo estaría sí, cerrando con eso. Dime. súper, porque sabes que eso me parece de repente un poco mal de las personas, digámoslo así, sin querer juzgar ni nada, pero muchas veces las personas, antes de que se les declare algún tipo de enfermedad en particular, da lo mismo cual sea, eh, le dan poco y nada importancia a sus temas emocionales y a sus cosas que ha vivido y a poder sanar y a poder mejorar. E incluso son capaces de buscar, por ejemplo, o lo más barato o lo más rápido, ¿ya? Buen Cuando punto. llegan muchas veces a este tema, por ejemplo, conmigo y que me dicen, oye, pucha, yo tengo un montón de problemas con mi papá, con mi mamá, o en mi infancia, o aquí o allá,
y podemos solucionarlo en una sesión, en 2 sesiones. Bueno, nunca me hacen esa pregunta, realmente lo debo decir, pero generalmente esa es como la sensación que ellos quieren. ¿Qué tan rápido lo podemos lograr? ¿Podemos hacerlo rapidito? Para que me salga ojalá lo más barato posible. Pero ¿qué es lo que sucede cuando después tienen efectivamente algún tema ya declarado? Claro. Hay personas que son capaces de vender la casa, el auto, Claro que sí. todo. Hacer rifa, hacer lo que sea por volver a tener la salud que tenían. Así es. Entonces no hay que esperar. No hay que esperar a llegar a ese momento porque siempre su alma los va a estar impulsando a que puedan sanar y a que puedan liberar y a que puedan mejorar, porque para eso vinieron. A sanar esos traumas, a vivir esas experiencias, a aprender de todo eso. Y si usted no lo aprende a la buena, lo va a tener que aprender a la mala. Y la mala de repente muy mala. Sí. No espere. No espere. Ese dinero que tiene quizás para poder irse de vacaciones en estos momentos está súper bien. Pero créame que metida en un hospital no se va a poder ir de vacaciones a ningún lado. Oye, qué buen punto el tuyo, ¿ah? Yo creo que eso es súper importante. Por eso cuando hablamos del número 8, que la mayor inversión tiene que ver con el conocerse y el sanarse. Por ejemplo, hay una falta de conciencia en eso, amigo, y por eso es bueno, yo siempre lo repito en las clases, que siempre nosotros, vamos a llamarlo, esto lo hemos hablado en nuestros programas, pero a nosotros en este lugar siempre nos distraen con otras cosas que no son las más relevantes. O sea, no es que esté haciendo una defensa a la gente, pero sí es cierto que aquí hay mucho para distraerse. Entonces, por ejemplo, los que invierten en conocerse o los que invierten en sanarse, ya han hecho un recorrido y ¿sabes qué? A veces, amigo, ha sido a través del dolor. Totalmente. No es que vengan acá, yo estoy, no. Entonces han tenido las crisis y dicen, ¿sabes qué? Realmente me di cuenta que era importante conocerme y que era importante invertir en mi sanación. Claro, pero ¿después de qué fue esto? De una crisis, de una situación compleja. Ahora, yo le digo a alguno, te salió barata. Te salió barata porque podría haber sido mucho más compleja. Sí. Te salió, claro, porque realmente hay situaciones que son muy complejas cuando uno va, no, sabe que señor, ya la situación ya casi no hay remedio. No hay Entonces, nada lo que que tú hacer estás casi. hablando me parece muy importante y lo anoté acá. No hay que esperar para sanar. Porque mucha gente se está esperando, claro, como dices tú, y a veces encontramos indudablemente que hay gente que no tiene claridad en lo que debe invertir. O sea, por eso siempre me acuerdo, salud, dinero y amor. ¿Por qué se pone la salud primero? Y esa salud no comienza, o sea, dejemos claro, yo siempre digo a la gente, la salud comienza en la mente, sigue con las emociones y de ahí se manifiesta en el cuerpo. Totalmente. Entonces, antes que usted llegue al cuerpo, cuando ya llega al cuerpo, es que hay un tema mental y un tema emocional que usted no tiene resuelto y que no es llegar, como dice mi amigo, ya en 2 sesiones estamos listos. Porque usted lleva 40 años con este tema. Sí. Claro, entonces, ¿cómo quiere usted que en 3 sesiones yo vaya a resolverle esto? Bueno, yo estoy hablando de lo que hace, digamos, Juan Pablo acá, porque Claro. yo estoy seguro que a muchos terapeutas le puede pasar eso. Ahora, es importante tener claro que muchas veces nosotros estamos distraídos con cosas que no son las más relevantes. Que eso yo creo que es un gran tema que cuando a veces hablábamos un poco de la conspiración, siempre la conspiración es estar como distraído de lo que es relevante en tu vida. Por eso siempre decíamos alguna vez, la salida siempre es hacia adentro. Mira hacia adentro qué es lo que está pasando, por qué tienes este tema, por qué tienes esta enfermedad, por qué te sientes tan mal, por qué no estás en la relación que tú quieres, por qué el trabajo no te gusta, qué está pasando. Eso está pasando dentro de ti porque lo hiciste a través de decisiones que tú tomaste. Pero esas decisiones, ¿de dónde las tomaste? ¿Del dolor? ¿Del miedo? ¿De las heridas que tienes? Sí. Bueno, esas decisiones te van a traer consecuencias. Y para mí una de las grandes, ya que empezamos a hablar un poquito de conspiraciones, no nos vamos a ir para allá, pero una de las grandes conspiraciones de... Otro programa con eso. Sí, tenemos ya, cortamos este y armamos el siguiente. Una de las grandes conspiraciones tiene que ver mucho con el tema de las religiones, porque las religiones te sacan mucho de ti. Te llevan a buscar lo que necesitas afuera, porque te presentan a un Dios que está fuera de ti, que está inalcanzable prácticamente, que de hecho no, en algunas religiones ni siquiera puedes decir el nombre de Dios.
Entonces, imagínate lo que significa para una persona que cree muchísimo en eso, donde se siente sin poder, donde se siente desahuciado, donde se siente prácticamente en medio del mar sin la posibilidad de hacer nada para ir al lugar donde quiere ir. Y aquí lo que nosotros le estamos diciendo con Felipe es que tienen que retomar su poder, y para retomar su poder, el poder está en la decisión, el poder está en la acción. El poder está efectivamente en darse cuenta que si mi vida no está tan bien como yo creo, o podría estar mejor, digámoslo así, mi vida podría estar mejor, invierte en ti. Invierte en ti. Invierte en salir quizás de esa relación, invierte en salir de ese trabajo, invierte en tomar terapia si es necesario, invierte en darte los gustos que quieres, invierte en tener el tiempo necesario para ti y no ser solamente o trabajador o mamá o papá o ser solamente amigo o tratar de ayudar a medio mundo y no ayudarte a ti mismo. Invierte en ti. Porque la única persona que aquí es responsable de esta casa, como Felipe lo planteó, eres tú, nadie más. Así es, amigo. Así que, Felipe, estamos terminando. Te dejo el micrófono para que des tus últimos pensamientos acerca de este episodio. Bueno, amigo, mira. Bueno, yo creo que hemos hablado de todo este tema de la trampa de callar el dolor. Y en el fondo tiene que ver con algo muy importante, ¿eh? Que lo hemos dicho anteriormente aquí. Todo lo que no estás cambiando, lo estás eligiendo. Sí. Entonces, claro, si yo no cambio este tema de no querer hablar sobre lo que me está pasando para poder abrir la herida y sacar toda la mugre, recuerda, estás eligiendo un camino que te podría llevar a un tema de dolor, de enfermedad, y quizá algo mucho más grave en el tiempo. Totalmente. Eso mismo. Ya lo sabe, querido amigo, elija mejor. Una de las grandes cosas para poder progresar en esta vida es entender que todo es neutral, las situaciones que llegan a nosotros, independiente que sean buenas o sean malas. Nadie nos abre el pecho y nos coloca las emociones aquí adentro. Nosotros somos los que elegimos, porque como Felipe dijo, se crean a través de nuestros pensamientos, pero nosotros permitimos también esos pensamientos dentro de nosotros. Usted puede permitirse pensamientos más positivos, puede permitirse levantarse más positivo y puede permitirse tomar sesiones, tomar los cursos de Felipe, tomar la mejor iniciativa para poder estar mejor, y eso es, por supuesto, parte de su propia decisión. Así que decida mejor por usted. Nosotros vamos a seguir decidiendo compartir toda esta información maravillosa con todos ustedes. Yo estoy feliz, Felipe, de que hoy día es el capítulo número 80. Yo creo que nunca me imaginé que íbamos a llegar al capítulo número 80 desde que nosotros partimos con Conectado, ¿eh? Así que debo decir que me siento muy orgulloso y te doy felicitación a ti, Felipe, también por soportar 80 episodios de Conectados, entregándonos toda esta información maravillosa y todo lo que aporta Felipe, que es muy, muy bueno. Yo de verdad me saco el sombrero con todo lo que Felipe hace, con todo lo que él nos enseña, porque él es muy didáctico en todo lo que nos enseña y eso es súper importante. Yo aprendo, yo creo que tanto como todos ustedes, queridos amigos, en cada episodio de Conectado, así que nada, muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos que este episodio haya sido muy bueno para ustedes. Les quiero dejar, por supuesto, invitado como siempre a que vayan a visitar la página de mi amigo Felipe Caravantes, www.felipecaravantes.com, y también en sus redes sociales, búsquelo ahí con su nombre, Felipe Caravantes, para que pueda estar al tanto de todo lo que Felipe hace. Y por supuesto, si necesita comunicarse conmigo, yo soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, especialista en regresión a vidas pasadas, hipnosis terapéutica, hipnosis clínica. Me puede buscar a través de mi página web www.juanpabloloaiza.com y en mis redes sociales como @jploaizao. Queridos amigos, este fue el episodio número 80 de Conectados. Espero que les dé mucha luz a lo que ustedes necesitan. Y cuéntame, Felipe. Amigo, no puedo, después de lo que dijiste, no puedo dejar de decir algo. Quiero dar las gracias a Juan Pablo, que Juan Pablo permite que este programa funcione. Él es el instrumento de la divinidad que maneja todo esto acá y que permite que podamos nosotros hablar, podamos conectar.
y también darle las gracias a mi amigo, porque, bueno, esto siempre no es de una sola persona. Nosotros nos vamos, Somos un gran equipo. podríamos decir, nos vamos nutriendo, pero indudablemente Juan Pablo, insisto nuevamente en lo mismo, tiene un muy buen corazón, él quiere ayudar a la gente, y bueno, yo siempre lo recomiendo en mis cursos, y Muchas ha gracias. tenido muy buenos resultados, pero quiero dejar claro, este programa se lleva a cabo porque Juan Pablo hace todas las partes, si no, no estaríamos aquí. Así que, amigos, gracias. Con mucho gusto. Somos un gran equipo. Felipe aporta muchísimo también en lo otro. Yo aporto en la parte técnica y en ese sentido nos llevamos súper bien porque ambos dos tomamos nuestra parte y la desarrollamos súper bien. Así que orgullosísimo de ser parte de Conectados de estos 80 episodios que hoy día estamos cumpliendo. Muchas gracias a cada uno de ustedes que nos escucha y que nos comparte. Déjennos sus mensajes. Y nos vemos entonces en el siguiente episodio número 81 de Conectados, queridos amigos. Así es. Nos vemos prontito entonces. Chao, Felipe. Chao, amigo.